Ahora voy a empezar a grabar, ¿sí? Voy a empezar a grabar. Sí. Voy a tomar aquí la concentración y voy a decir que quiero buscar el máximo, ¿cierto? El máximo entre este número y de 14.000. 1, 2, 3. Le puse, no. Y aquí el mínimo entre este número y de 14.000. Entonces, ustedes ven que hay un dato que está malo, no puede ser menos 0,28, entonces uno lo corrige, le pone, ¿cierto?, el valor que debiera ser, o sea, no podemos tener una concentración negativa, le pongo 0. Primera cuestión que tenemos que aprender, que número. Y aquí defino un intervalo como el máximo menos el mínimo, dividido por 19, porque voy a tomar 20 rangos de clase. Entonces aquí mi rango de clase, que son las cajitas, como yo voy a clasificar los datos, las cajitas como yo voy a clasificar los tamaños de partículas. Entonces tomo el mínimo, después tomo el valor anterior, ¿cierto? Más el intervalo, pero lo fijo, ¿cierto? Para que lo voy a copiar. Y tengo que llegar a 12,39. Entonces me sigo para abajo. Y ahí estoy en 12,32. Este es el rango de clase. Entonces la primera pregunta que les quiero hacer yo a ustedes, ¿cuál es el rango de clase cuando estamos pensando en cristales? O de clase respecto del tamaño del cristal. Claro, si estamos hablando de del tamaño de las partículas, sí. ¿Sí? ¿Cómo hay alguna nomenclatura, hay alguna... ¿sí? ¿Algo que sepan ustedes? No, No por mi parte. no conozco. Nunca vieron, nunca clasificaron partículas, nunca vieron un arnero, nunca. Pero si han visto los coladores en su casa, me imagino que sí. ¿Ya? Sí. Imagínense un colador, yo lo pongo plano, ¿cierto? Tengo un cilindro, y en la mitad del cilindro pongo una rejilla al colador, y pongo poner una rejilla más fina, menos fina, y eso se llama, ¿cierto?, el tamaño ASTM, y se llaman mallas. ¿Ya? En inglés se dice mesh. Voy a ver, espérense si hay una imagen aquí. Voy a dejar de compartir esa pantalla para compartirles otra, donde estamos, busqué, ¿cierto? Yo, eso está. Esto también es parte de la formación de ustedes como ingenieros, y aquí, ¿cierto?, tenemos las mallas, ¿sí? Distintos tipos de mallas, ¿sí? Y me devuelvo al Google, y existe, ¿cierto?, una nomenclatura que es la ASTM y otra nomenclatura que es MESH. MESH es malla, y uno dice malla 400. Malla 400 es como un polvo de duna, digamos, ¿ya? Y eso es para que sepan que el rango de tamaño, ¿cierto? El rango de tamaño está asociado a lo que yo estaba comentando, ¿cierto? El rango de clase que yo separé ahí, ese rango de clase que tenemos acá, acá, el rango de clase que tenemos acá, ¿cierto? No sale de donde yo lo saco, ¿cierto?, de las mallas. Entonces yo digo, voy a clasificar en estas mallas. Ya. La pregunta es por qué las clasifico en esas mallas, yo se las voy a contestar enseguida. Pero ya tengo el rango de clase. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Tomo, ¿sí? Me paro aquí, voy a mirar datos. Lo están viendo, ¿no? Datos, ¿sí? Sí. Me voy a análisis de datos. Se tienen que pensar que aquí tengo un archivo que tiene como 15.000 celdas, digamos, así que por eso que se demora un poquito. Entonces le digo histograma, aceptar,
y me dice cuál es el rango de entrada. Entonces el rango de entrada, si ustedes lo ven acá, ¿cierto? Está en la letra D. Entonces yo le digo, está en la D12, de la D12 a la D14000. 1, 2, 3. El rango de clase, ¿cierto? El rango de clase está acá, está en la H, ¿cierto? Y va desde la H, ¿cierto? Esta H que está ahí, la vamos a poner así, va desde ahí, ¿cierto? Hasta acá, ¿ya? Entonces, esto va desde la H, aquí se equivocó esta cosa, va desde la H, ¿cierto? 9 a la H28. Y entonces tenemos dónde va a tomar el conjunto de datos, definimos el rango de clase, y lo que va a hacer esta macro, ¿cierto? Esta función del Excel, lo que va a hacer va a ir llenando estas cajitas. Entonces yo le voy a decir que el rango de salida... Ah. Ya, el rango de salida, le voy a decir que, ¿cierto? Va a ser aquí, ahí está, es el... Ah. ¿Qué le pasa? Lo vamos a hacer en una hoja nueva, ¿ya? En una hoja nueva, y le voy a decir que me haga el porcentaje acumulado, ¿sí? Lo voy a poner en una hoja nueva, el porcentaje acumulado, le voy a decir aceptar. Y aquí lo hizo. Entonces, lo que pueden ver son dos cosas. Una es la clase, que es lo que hicimos nosotros. La segunda es la frecuencia, ¿ya? La frecuencia, entonces, dice, por ejemplo, que la concentración, ¿cierto?, de CO2 se repite más en este rango. Ustedes la pueden ver, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer un gráfico aquí, así, ahí está, y le decimos insertar un gráfico, ¿ya? Y yo le digo que haga el gráfico. Y este es el famoso gráfico. ¿Y cómo se llama este gráfico? ¿Distribución normal? No, uno tiene distribución normal, distribución chi cuadrado, distribución log normal. Esos son los nombres de la distribución. Esto se llama un histograma, ¿sí? Un histograma o el gráfico de la densidad de probabilidad, ¿sí? Y la integral de la función, ¿cierto?, de la densidad de probabilidad me da la función acumulada. Y esa es la que tengo acá. Y ese es el gráfico que voy a hacer acá. Ya. Ahí está. Lo voy a poner para allá. Me voy a devolver para allá para que ustedes vean bien el gráfico. ¿Sí? Y vamos a mononar el gráfico para que se vea claramente. Entonces, esto que está aquí se va a mover entre 0 y 1. ¿Sí? Se va a... Le vamos a decir que lo tome de 1 y de 0,5. Le vamos a poner, ¿cierto?, que los números, ya, números, bueno, que tengan ahí los números, que no tiene decimales, ya, y listo. Y ahí la ven. Entonces, esto, recuerden ustedes, ¿cierto?, porque todos, como sabemos mucha matemática, es la integral. La integral de esto me dio esto. Entonces, ahora, esto que está aquí son cristales, ¿cierto? Son concentraciones, pero yo le voy a poner, ¿cierto?, el diámetro de partícula del cristal. ¿Sí? ¿Ya? Cristal. Entonces, si yo les pregunto cuál es el porcentaje de cristales de tamaño menor que 8,
¿Cuánto es el porcentaje de cristales de tamaño menor que 8? 40. Unos 45%. Como un Por ahí. 45%, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué me dirían ustedes? Mire, este tamaño, esta muestra de cristales tiene un montón de cristales finos, ¿cierto? Cristales chicos, ¿está bien o no? Sí. Entonces, si yo estoy, ¿cierto? Si yo estoy tratando de cristalizar y no tener cristales finos, ¿por qué no quiero tener cristales finos? ¿Cierto? Aquí le vamos a poner finos no, ¿sí? Finos no, con mayúscula, con mayúscula. Finos no. ¿Por qué? ¿Por qué se le ocurría a usted decir finos no? Por el aumento de la solubilidad que usted habla. No, pues si son entre más finos, más solubles. ¿Por qué finos no? Leonardo, ¿por qué finos no? La solubilidad. Matías, ¿por qué? ¿Cuál es, Matías? No, yo no tengo Matías, tengo a un Tomás. Tomás, ¿por qué? ¿Por qué finos no? No, gordo, profe. Porque los finos, cuando yo voy a filtrar, ¿cierto? Voy a tener cristales grandes y cristales finos. Los finos me van a formar un queque que no va a dejar que pase el agua, ¿cierto? ¿O no? Cuando los seque, los finos, que imagínense que es litio, $10.000 la tonelada, se van a ir a la atmósfera, ¿o no? Ah. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Queremos tener más grueso, ¿sí? Sí. Sí. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Ya? ¿Qué significa eso? Vamos a devolvernos al gráfico, ¿cierto? Nos vamos a devolver donde estábamos, ¿sí? Aquí nosotros teníamos la frecuencia. Entonces, imagínense que yo voy a inventar una frecuencia distinta, ¿ya? Voy a manipular la cuestión, ¿sí? Entonces, yo quiero, ¿cierto? Que esta curva que está aquí se desplace para acá, ¿cierto? Que esta curva que está aquí se desplace para allá, ¿sí? O se desplace para acá. Para, A ver, hagamos un monito. para la derecha. Pongamos una flechita. Lo que nosotros queremos es que esto se desplace para allá, ¿cierto? Eso es lo que queremos. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, esta hojita que está aquí, yo la voy a copiar, ¿ya? Voy a copiar esta hoja, pero tengo algunos problemas, parece que... No sé por qué no me mueve el objeto. Ahí, ya, ahí lo tengo. Ya, entonces, voy a tomar esto que está acá. Ya, control copy. Lo voy a pegar aquí, control pegar. Entonces, lo que voy a hacer que esto que está aquí, ¿cierto? Hasta por aquí, miremos el gráfico, yo quiero que a partir de 8, ¿cierto? Esto crezca. Entonces, buscamos el rango de clase 8. Por aquí. Por aquí. Acuérdense que lo que estoy haciendo es manipular los datos, ¿ya? Y aquí en adelante esto lo voy a multiplicar por 1,5, 1,5, y el número que está aquí lo voy a multiplicar por 1,05 y lo voy a poner para acá, hasta por ahí, y eso sí, ¿ya? Y de aquí para arriba lo voy a multiplicar. Vamos un poquito más. Aquí este número lo voy a multiplicar por 0,5. ¿Sí? Y aquí le voy a decir que ese número lo voy a multiplicar por 0,95. Y eso lo multiplico por acá. Ahí. ¿Ya? Y aquí, entonces multiplico la frecuencia. Y con eso manipulé los datos, ¿cierto? Y ahora me voy a construir un gráfico distinto.
Entonces ahora voy a hacer un gráfico. Voy a hacer un gráfico entre la clase, ahí, y mi nueva frecuencia. Insertar, gráfico, y ahí está. Entonces, corro esto, achico esto para que se vea más. Entonces, este gráfico es este gráfico que está ahí, ¿sí? Lo agrandamos, y ahora lo aumentamos, y lo miramos ahí, ya. Entonces, ¿qué fue lo que hice? ¿Se fijan que yo desplacé esto para acá? Esto es puro manejo del número, pero eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué va a pasar con esta curva? Esta curva se va, ¿cierto? Va a ser así y se va a levantar antes, ¿sí? Se va a levantar antes. Entonces, eso tiene que ver con la velocidad de nucleación y con la velocidad de crecimiento. Entonces, ahora les voy a mostrar datos que les mostré en la presentación anterior, ¿sí? Déjenme buscarla, abrir, fase de cristalización. Hola. Y dejo, comparto de nuevo. Aquí está la que yo les presenté ayer. Y aquí, esta es la distribución de tamaño, ¿sí? Esta es la distribución de tamaño. Entonces, yo lo voy a hacer leer unos capítulos donde usted, a partir de distribuciones de tamaño, vamos a encontrar distribuciones de números, ¿sí? Y eso lo podemos hacer, ¿cierto? Y podemos hacer las curvas acumuladas, le voy a pedir que hagan las curvas acumuladas usando el Excel, pero lo que más importa aquí en este momento es el concepto de qué es lo que pasa con la distribución de tamaño. A mí me interesan cristales, ojalá parejos, ojalá del mismo tamaño. Eso es imposible. Pero eso es lo que nosotros tenemos que aprender, ¿cierto? ¿Sí? A cómo manejamos esa parte. Así que yo les voy a mandar algunos datos, y a partir de esos datos, yo les voy a pedir que hagan varias cosas. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, profe. sí. Ya. Entonces, yo me voy a salir, y tengo un montón de reuniones, así que en el transcurso del día yo se los mando. ¿Sí? Gracias. Profe.